Le damos la bienvenida a Oscar y a Marta. Dios les bendiga. Que la gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión de su Santo Espíritu esté siempre con ustedes. Siempre que ustedes quieran, este lugar está abierto y el Señor lo recibe con brazos abiertos. Amén. Bienvenidos. Y pues vamos a orar así por la palabra. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos hable en esta noche. Amén. Bendito Dios y maravilloso Padre Celestial, eterno Rey de justicia y maravilloso Dios, Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, poderoso Rey eterno y maravilloso Dios, por permitirnos, Señor, maravilloso Rey eterno, acercarnos a ti, Señor, presentarnos ante ti, bendito Dios. Seas tú, Señor, maravilloso Dios eterno, tomando el control en este tiempo, Señor, bendito Rey, Padre Santo, que se va a exponer tu palabra, Señor. Bendito Rey, no nos hables, Señor, lo que nosotros queremos oír, Señor, bendito Rey, te lo pedimos, sino lo que tú sabes que necesita recibir nuestra vida, Señor. Padre Santo, habla nuestra vida, te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Y Espíritu Santo de Dios, seas tú guiándonos a toda la verdad, pues tu palabra así nos dice: lámpara es a nuestros pies tu palabra, lumbrera nuestro camino, Señor mi Dios. Derrama sabiduría de lo alto sobre nosotros, bendito Dios maravilloso, para poder entender, atesorar tu palabra y poder tener fe en ella y ponerla por obra, Señor mi Dios. Gracias, maravilloso Rey eterno, en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar su lugar, hermanos. Amén, gloria a Dios. Pues vamos a ver hoy un tema, hermanos, que se titula Jesús, Hijo de Dios. El día domingo iniciamos una serie titulada Mi crecimiento espiritual en Cristo. Y vamos a ir viendo a la luz de la palabra cómo debe de ir siendo el crecimiento de aquellos que han creído en la palabra de Dios, hermanos. Ahora bien, pues nosotros, hermanos, tenemos que identificarnos plenamente con el Señor Jesús. Él también tuvo una vida natural así como nosotros, y Él entiende a la perfección nuestros pensamientos, nuestros procesos. Él entiende a la perfección, hermanos, pues lo que nosotros vivimos, pensamos, lo que pasamos, todo eso lo entiende el Señor. Y lo entiende, hermano, sí, porque Él es Dios y porque Él sabe todo, pero también porque Él lo vivió en su propia vida. Amén. Entonces, así como veíamos el día domingo, hermanos, cuando alguien cree en el Señor Jesucristo, dice la palabra de Dios que ha nacido de nuevo. Es una nueva creación, hermanos. Pues, ¿sabe algo? Nuestro Señor Jesucristo también nació, hermano. Ahora vamos a ir viendo, por eso el título se llama así, Jesús, Hijo de Dios. Vamos a ir viendo, hermanos, que nació nuestro Señor Jesús de forma natural, pero no quiere decir que en ese momento empezó a existir nuestro Señor Jesucristo, hermanos, porque Él es Dios. Y la misma definición de ser Dios, hermano, es que nadie lo creó a Él. Amén. Entonces le voy a pedir que me acompañe ahí en su Biblia, en Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Isaías capítulo 7, versículo 14. Amén. Cuando lo tenga, le voy a invitar que se pueda poner una vez más sobre sus pies en reverencia a la palabra para darle lectura. Isaías capítulo 7, versículo 14. Amén. Vamos a leer la bendita palabra del Señor para la gloria de su santo nombre. Dice de esta manera: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Amén. Puede tomar ahora sí su lugar. Este pasaje, hermanos, nos habla acerca de que el Señor Jesús, su nacimiento había sido anunciado, había sido profetizado, hermanos. De hecho, aquí nos habla y nos habla indicios muy precisos. Dice aquí: he aquí la Virgen concebirá,
dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Vamos a ir ahorita a Mateo, hermanos, donde vamos a poder entender por qué se le llama Emanuel, hermanos. Pero vamos a ver primeramente el nacimiento físico de nuestro Señor Jesucristo. Fue anunciado, fue profetizado, hermanos, alrededor de 600 años antes de que Él naciera. El profeta Isaías estaba hablando ya esta profecía. Y tal cual, hermano, conforme a la escritura, además de este versículo, hay otros versículos más donde se nos habla específicamente del lugar en donde iban a nacer, los tiempos que iban a estar viviendo aquella región cuando iba a nacer el Señor Jesús. O sea, es tan precisa la palabra, hermanos, en mostrarnos cómo iba a ser el nacimiento del Señor Jesús. Y le voy a pedir, hermano, que vuelva a leerlo nuevamente conmigo, porque dice algo muy importante al principio. Dice: por tanto, el Señor mismo dará señal. Habla del Padre, hermano, que Él iba a mostrar la forma en la que iba a nacer su Hijo Jesucristo. Por eso dice: el Señor mismo dará señal. Cuando hablamos en cuanto al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, la sociedad le ha querido añadir mucho. La sociedad, hermano, le ha añadido tanto al nacimiento del Señor Jesús, pero todo tiene que ver con la persona solamente de Cristo y la obra del Padre enviando a su Hijo a este mundo, hermanos. No tiene que ver con ninguna otra persona más, sino con el Padre enviando a su Hijo Jesús. Usted sabe lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que el Padre envió a su Hijo, hermanos. El nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, tiene que ver solamente con su deidad, con la gloria de su santo nombre, no con la gloria de otro nombre, de otra persona. Amén. Le voy a pedir ahora sí, vamos a Mateo capítulo 1. Y vamos a ver cómo este pasaje que ahorita leímos tiene su cumplimiento, hermanos, alrededor de 600 años después, cuando realmente nace nuestro Señor Jesús. Mateo capítulo 1. A partir del versículo 18. Mateo capítulo 1. Y lo vamos a leer a partir del versículo 18. Dice el encabezado, de hecho dice: nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Dice allí la palabra: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. El nombre de Jesús, hermanos, significa el Salvador. En el libro de Isaías nos mostraba, hermanos, que el nombre de este hombre que iba a nacer, hermanos, por medio de una virgen, iba a ser Emanuel. ¿Y por qué se le daba ese nombre, hermanos? Porque Emanuel significa Dios con nosotros. Jesús, el Hijo de Dios, es Dios, hermanos. No es un hombre común y corriente. Por eso es que el Señor dice: será Emanuel. Dios estará entre ustedes, habitará entre ustedes. Cuando nace nuestro Señor Jesús, hermano,
realmente Dios estuvo con nosotros en esta tierra, hermanos, viviendo una vida física. Ahora, esto, hermano, de repente es un poquito difícil de comprender porque uno dice, bueno, es como ¿cómo Dios va a nacer? ¿Cómo Dios le va a dar luz una mujer a Dios? ¿Cómo es posible esto? Nuestro Señor, hermano, no tiene un cuerpo físico como nosotros lo tenemos. Dice la palabra de Dios, Dios es espíritu. Por eso dice inclusive ahí, y Él busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Sin embargo, hermanos, en la obra redentora de la cual hemos venido estudiando, de la cual, hermanos, nosotros no tenemos lugar con Dios. Inclusive la escritura dice, enemigos somos del Señor, hermanos. Para poder quitarnos de esa naturaleza pecaminosa, el Padre envió a su Hijo Jesucristo, hermanos, y tuvo que tomar un cuerpo físico para que Él pudiese, lo que le decía al principio, Él pudiese, hermanos, vivir la vida que nosotros no podemos vivir. Cuando nosotros vamos y estudiamos los mandamientos, los 10 mandamientos, hermanos, de repente podemos decir, bueno, hay alguno que tal vez yo sí cumplo o sí he cumplido, pero de repente pasamos a otro y decimos, ese no lo puedo cumplir, y de repente pasamos a otro y decimos, es imposible que yo lo cumpla. Nosotros no podíamos cumplir la ley que el Señor había exigido a su pueblo, hermanos. Entonces vino su Hijo, se encarnó, tomó un cuerpo humano y Él vino a vivir la vida que nosotros no pudimos vivir, cumpliendo la ley o las exigencias de Dios, hermanos. Por eso era necesario que Él viniese, porque si el Señor Jesús no hubiera venido, hermanos, usted sabe que Él murió en la cruz. Esa cruz, hermano, nosotros la merecíamos por ser pecadores. Dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa cruz la merecemos nosotros, hermano, pero el Señor Jesús dijo, yo tomo su lugar, yo tomo ese lugar que le correspondía a cada uno de ellos. No lo podía hacer en espíritu, hermanos, porque un espíritu no tiene cuerpo. Él lo vivió físicamente, Él fue a la cruz físicamente, hermanos. Sus manos fueron traspasadas, sus pies fueron traspasados, su costado fue traspasado físicamente, hermanos. Ahora, nuestro Señor Jesús, hermano, no es como lo pinta la tradición griega o romana, que hablan ahí en cuanto a sus dioses que ellos tenían en aquel entonces. Creían en semidioses, hermanos, hombres que eran mitad Dios y mitad hombre. Jesús no fue así, hermanos. Nuestro Señor Jesús, la palabra de Dios nos muestra que Él fue 100% Dios y 100% hombre, hermanos. Él tenía poder, autoridad y la potestad, hermanos, de hacer su perfecta voluntad, pero habitó corporalmente en esta tierra, hermanos, y Él vivió, sintió lo que cada uno de nosotros sentimos, hermanos. Cuando nosotros venimos a la oración, nosotros muchas veces les hemos dicho, Dios no es ajeno a nuestras necesidades, hermanos. No es que Él no sienta nada en cuanto a lo que nosotros vivimos. No, porque Él conoció a la perfección, hermano, lo que nosotros vivimos, hermanos. En la persona de Jesucristo, Él conoció lo que es angustiarse. Él conoció lo que es tener hambre, lo que es el dolor, hermano. Él conoció lo que es la decepción y la traición, hermanos. El Señor Jesús todo esto lo conoció. Cuando uno pasa momentos difíciles y de repente a lo mejor no sabe qué hacer y hasta de repente quiere llorar, uno podría pensar, pues Dios, ¿qué va a saber de esto? Pues Él lo supo, hermanos. La escritura nos dice ahí en el huerto de Getsemaní, el Señor Jesús, dice la palabra de Dios, que estaba tan angustiado, hermanos. Su sudor era como gotas de sangre. Él lloraba, hermanos. Él lloró por uno de sus amigos que murió. Él conoce a la perfección lo que nosotros vivimos. Él lo sabe a la perfección, hermanos.
Y esto es algo importante que nosotros debemos conocer. Nuestro Señor Jesucristo fue totalmente hombre, hermano, así como usted y como yo, pero es totalmente Dios, hermanos. No es un semidios, no es mitad hombre y mitad Dios, no. Como por ejemplo ese de Hércules, no es así el Señor, hermanos, no. Él verdaderamente es Dios. Podemos confiar plenamente en el Señor Jesús, pero era necesario, hermano, que Él se encarnara para hacer la obra redentora en la cruz del Calvario, hermanos, donde Él tenía que morir por nosotros. Él dice la palabra de Dios que Él nos redimió, hermanos, y ya sabemos ahora qué es la redención, que Él nos sacó, hermanos, de la esclavitud del pecado, nos dio su rectitud y ahora podemos vivir por Él cuando hemos creído verdaderamente en el Señor, hermanos. Entonces, toda esta obra redentora el Señor la tenía que vivir físicamente, hermanos. Ahora, volvemos al punto que le mencionaba hace un momento. El hecho de que el Señor Jesús haya nacido por medio de una mujer, hermanos, no quiere decir que a partir de ahí empezó a existir Dios o Jesús. Él ya existía desde la eternidad, hermanos. Y vamos a leer, ahí es donde nos vamos a centrar un poquito más. Vamos a leer Juan capítulo 1. Juan capítulo 1 a partir del versículo 1. Juan capítulo 1, versículos a partir del 1. Dice aquí la palabra de Dios: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Estos versículos que estamos leyendo nos habla del Verbo y nos habla de que en él fue creado todo. Pero vamos a ver más adelante, hermano, cómo empieza a referirse este versículo, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo. Sigue aquí diciendo, versículo 10: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne. Cuando hablamos del Verbo, hablamos de la palabra, hermanos. Por medio de la palabra de Dios fue creado todo. Pero aquí la Escritura nos dice, ese Verbo, esa palabra fue hecho carne, hermanos. Nuestro Señor Jesús, hermano, el Hijo de Dios, tomó, hermano, un cuerpo, vino en un cuerpo físico a este mundo. Esto es a lo que se le llama la encarnación, hermano. Aquel Verbo, dice, fue hecho carne. La palabra de Dios, hermano, se hizo carne. Es el Señor Jesucristo. Y luego dice, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Hasta aquí estos versículos, hermano, ya nos hacen mención de que realmente está hablando del Señor Jesús, porque ahora nos habla de que Él, hermano, fue constituido el unigénito del Padre, o sea, el Hijo único del Padre, hermanos. Cuando decimos que Dios el Padre, hermano, envió a su Hijo, nos referimos a que Jesús es su único Hijo, hermano. Él es el único medio de salvación, Él es el único en el que nosotros podemos creer y confiar, y Él nos da perdón de pecados, hermano. El Padre no envió a alguien más a salvarnos. El Padre no constituyó a nadie más para salvar a la humanidad, solamente a su Hijo unigénito. Unigénito quiere decir único, hermanos. Si hubiera dicho a su hijo primogénito, pues sería el primero de varios, pero aquí nos está diciendo único, el unigénito, hermanos. Y aquí esto es muy importante poder entenderlo, hermanos, porque cuando nosotros leemos lo que leíamos en Isaías y Mateo, nosotros podemos llegar a pensar, bueno, entonces Jesús o Dios empezó a existir a partir de que nació de una mujer. Este versículo nos muestra que Él ya existía desde la eternidad. El versículo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Jesús era Dios, es Dios, hermano. Él ya vivía desde la eternidad. A Él nadie lo creó, a Él nadie le dijo: a partir de cierto momento, Jesús, vas a existir. Él ya existía desde la eternidad porque Él es Dios, hermano. Y en un momento en la historia de la humanidad, esta humanidad perdida y corrompida, aquel, hermano, que vivía desde la eternidad se hizo carne, hermanos, y nació. Vivió una vida recta, vivió una vida santa, vivió una vida justa. No para que lo premiaran, hermanos. Eso es lo que muchas veces se piensa. Haz cosas buenas para que todo te vaya bien. Si haces cosas buenas, te ganas el cielo. Jesús, hermano, hizo todo perfecto. Nunca cometió un pecado, ningún error. Y aún así, su destino fue la cruz. Porque Él tenía un propósito en su vida, hermanos. Él no vino a este mundo a disfrutar de las cosas naturales, de las cosas que Él había creado, no. Él vino con un propósito, hermano, que era redimir a la humanidad que estaba separada de Dios. Él no vino porque se aburrió de su divinidad y la eternidad allá en el cielo y quiso ver qué se sentía vivir aquí como un ser humano, no. Él venía con un propósito. En una ocasión su madre, estaban en unas bodas, dice la palabra de Dios, y su madre le dice que le ayude a los de las bodas porque se les había acabado lo que estaban bebiendo, y Jesús les dice: aún no ha llegado mi hora. Él sabía perfectamente a qué había venido a este mundo, hermanos. Y Él, hermanos, desde la infancia, todo lo llevaba encaminado hacia el momento crucial de ir a la cruz, donde iba a morir por la humanidad, por aquellos que creyeran en el Señor Jesús. Nosotros creemos, hermano, que Jesús es Dios. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y creemos lo que enseña la palabra, donde dice que el Padre tuvo que enviar a su Hijo por amor a la humanidad que estaba perdida. Y que por medio de nadie, nos dice en el libro de Hechos, que por medio de nadie más, porque no hay ningún hombre, no hay ningún otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que nosotros podamos ser salvos. Solamente aquel al que el Padre envió, que es Jesucristo, hermanos. Aquí es donde nosotros entramos en una postura, vamos a decir, un poquito fuerte, por así decirlo, para algunos, porque nosotros valoramos, apreciamos, estimamos mucho el nacimiento físico de nuestro Señor Jesús, hermanos. Es algo maravilloso que Él haya venido a este mundo.
Sin embargo, hermano, tenemos en una alta estima y un gran valor la obra redentora en la cruz. De repente nosotros por eso no le damos mucho énfasis, por ejemplo, cuando se habla acerca de lo de la Navidad y todo eso, hermanos. ¿Por qué? Porque nuestro énfasis está en la obra redentora de Jesucristo en la cruz del Calvario, hermanos. Él vino a este mundo, efectivamente nació, pero Él lo hizo, hermano, porque tenía un propósito en su vida, y era dar su vida, como Él lo dijo, dar mi vida en rescate por muchos. Él así lo dijo: yo no vine a ser servido, sino vine a servir y a dar mi vida en rescate por muchos. Él tenía que cumplir esta misión, esta obra en la cruz del Calvario, hermanos, porque el versículo 12 nos dice que a todos los que creyeron y le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si Él no hubiera ido a la cruz del Calvario, hermanos, la humanidad no tendría esperanza. Aunque Él hubiera nacido, hermanos, si Él no hubiese ido a la cruz, la humanidad no tendría esperanza. El nacimiento de nuestro Señor Jesús, hermano, tiene que ver con su obra redentora en la cruz del Calvario. Por eso le decía, muchas veces la sociedad, en cuanto a lo económico, tiene que ver mucho, hermano, que se le han añadido, ¿verdad?, en cuanto al nacimiento, y se habla inclusive mucho más acerca de la mamá de Jesús, del papá de Jesús, inclusive en las fechas de Navidad, de diciembre, hermanos, se habla que de Santa Claus, y se pierde totalmente de vista a Jesús. Uno va de repente al centro y ve imágenes de Santa Claus, de no sé, de un reno, de un muñeco de nieve, no sé, de cualquier índole, hermano. Pero realmente la Navidad, hermano, habla en cuanto al nacimiento de Jesús. Y Jesús tuvo que nacer para ir a la cruz. Todo en cuanto a la Navidad tiene que ver con Cristo, no con otras cosas, hermanos. Tiene que ver en cuanto a la redención de la humanidad. Tuvo que venir Cristo, hermanos, a este mundo pecaminoso, a este mundo corrompido. Tuvo que venir Cristo, un Dios santo, recto, justo, verdadero, eterno. Tuvo que venir para dar su vida en rescate de aquellos que estábamos perdidos. Por eso, hermano, lo que le decía hace un momento, nuestro énfasis siempre va más encaminado a hablar de la obra del Señor en la cruz del Calvario. Nació, pero traía un propósito en Él, que era llevar los pecados de la humanidad y clavarlas en la cruz, hermanos. Lo dice así la Escritura en el libro de Colosenses: anulando el acta de los decretos que era contraria. Había, hermano, algo que a todos nos tenía condenados. Había una sentencia para toda la humanidad. Y cuando uno dice: yo quiero entregarle mi vida al Señor, quiero entregarle mi vida verdaderamente al Señor, el Señor dice: pues todo esto que te acusaba, yo lo llevo a la cruz, y ahora no hay nada que te pueda acusar si has creído verdaderamente en mí. Anulando el acta de los decretos que era contraria a nosotros y que nos era adversa, dice, lo despojó y lo clavó en la cruz. Nuestro Señor Jesús, hermano, no fue que los romanos, no fue, hermano, que los fariseos, que el pueblo judío lo haya crucificado. El Señor sabía a lo que había venido a este mundo, y sabía que era necesario que Él fuera crucificado, que Él padeciera, porque con este propósito lo había enviado el Padre, hermanos. Y esta obra tan maravillosa que el Señor Jesús hizo, hermano, lo hizo por amor, hermano. Es la máxima expresión del amor. Dice en el libro de Primera de Juan: quien no ha conocido a Dios no conoce el amor, porque Dios es amor.
no lo dice, hermano, simplemente porque quiera hablar la palabra de Dios, cosas bonitas de Dios. Lo dice porque es parte de su esencia. De tal manera amó Dios al mundo, Él tuvo que enviar a lo que más amaba para que la humanidad pudiese ser salva. Y no esperó, hermano, a que la humanidad comprendiera, pues me estoy equivocando, la estoy regando, sí soy un pecador. No esperó a que la humanidad comprendiera esto. Dice la escritura, mas Dios mostró su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Aunque el nacimiento de nuestro Señor Jesús fue anunciado a la perfección, hermanos, todo en cuanto a su padecimiento y la obra redentora, siempre vamos a encontrar un énfasis desde el libro de Génesis, hermano, hasta Apocalipsis, cómo la escritura hace hincapié en la obra redentora, hermanos. ¿Por qué? Porque el Señor dice en su palabra que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos podamos llegar al arrepentimiento, acercarnos a Él, creer en Él verdaderamente, dar nuestra vida a Él, confiarle nuestra vida a Él. No se la confiamos a un hombre, no se la confiamos a una institución, no se la confiamos, hermano, a una iglesia, no se la confiamos, hermano, a una religión. Se la confiamos al Señor Jesús, porque Él es Dios. Él tiene el poder, hermano, solamente para salvarnos. Él tiene el poder para, dice la escritura, para rescatar lo que se había perdido. Cuando nosotros depositamos nuestra confianza y nuestra fe en el Señor, hermano, no lo hacemos en el nombre de una persona, de un hombre, de una mujer, hermano. No lo hacemos en ninguna otra persona. No lo hacemos en un partido político. No lo hacemos en nada de eso. No lo hacemos en alguna empresa multimillonaria. No, lo hacemos confiando. Depositamos nuestra vida en las manos de Jesús, porque Él es Dios, porque Él es el Hijo de Dios. Y a mí la escritura me ha enseñado que no hay nada imposible para Dios. A mí la escritura me ha enseñado que ese Dios es todopoderoso. A mí la escritura me ha enseñado que ese Dios no ha perdido ni una sola batalla, hermanos. A mí la escritura me ha mostrado que ese Dios es, dice la palabra, que Él es grande en misericordia, hermanos. La escritura me ha enseñado que ese Dios, hermano, es bueno. La escritura me ha enseñado que ese Dios, hermano, atiende al humilde. La palabra de Dios me ha enseñado que ese Dios, hermano, ha derrotado a la muerte, ha derrotado al enemigo y a sus demonios, ha derrotado todo, hermanos. Por eso es que confiamos en el Hijo de Dios, porque Él es el ser que no fue creado. Él ya existía, Él ya era todopoderoso desde la eternidad, hermano. Si usted decide entregarle su vida al Señor, hermano, es la más grata seguridad que podemos tener. No hay nada más seguro que confiar en el Señor Jesús, porque entre seres humanos nos fallamos, pero nuestro Señor Jesús, el Hijo de Dios, no es hombre, hermanos. Y lo hemos venido estudiando, hermano, mientras estudiamos el libro de los Hechos, hemos venido estudiando cómo han querido opacar el nombre de Jesús, hermanos. Cómo han querido, hermano, que el nombre de Jesucristo desaparezca. Le platicaba de una maquinita una ocasión ahí en Estados Unidos. En una lata de refresco uno podía imprimir su nombre, hermanos. Y usted puede buscarlo. Y podía poner cualquier nombre, hermano, cualquier nombre que se le ocurriera o que tuviera cualquiera. Lo podía ahí imprimir y salía su latita de refresco con su nombre personalizado, ¿no? O el nombre de otra persona. Pues una persona como retando, no sé cómo se puede decir, experimentando, fue y estaba una pantallita y unas teclas ahí y puso Satán. ¿Y sabe
lo imprimió, hermanos, y salió la latita con ese nombre. Quiso poner Jesucristo, hermanos, y no le permitió, que porque no se podían meter en cuanto a temas de religión y cosas así. Empezó ahí a aparecer tantas cosas y no lo permitió, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque el enemigo está tan ocupado en que la humanidad no sepa del Salvador del mundo, hermanos. El enemigo, hermano, quiere que conozcan a su mamá de Jesús, su madre terrenal, a su padre terrenal, hasta sus hermanos, sus amigos, y se han inventado tantas cosas acerca de Jesucristo que no son verdad, porque Él es el único, hermano, que nos puede llevar a Dios. El Señor Jesús decía: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es a través de mí. ¿Por qué, hermano, no se puede hablar tan libremente acerca de Dios o de nuestro Señor Jesucristo? Porque han buscado a como dé lugar que la humanidad no sepa del Señor Jesús. Ahí en la Cámara de Diputados está un video, hermanos, donde un diputado les dice a los demás que Dios les bendiga, y bastó, hermano, para que lo censuraran. Lo querían golpear allá adentro, solo por simplemente haberles dicho que Dios los bendiga. Pero usted prende la tele y Sheinbaum se fue a hacer una limpia antes de que empezara su presidencia. Se fueron a tal lugar, tantas cosas, y eso, hermano, lo permiten, lo acepta. ¿Por qué, hermanos? Porque Jesús realmente es el Hijo de Dios. El enemigo quiere, hermano, que usted se pueda ocupar en cualquier otra cosa, que la humanidad pueda poner su mirada en cualquier otra cosa menos en el Hijo de Dios. Porque el Hijo de Dios vino a este mundo para deshacer las obras de maldad. Porque el Hijo de Dios vino a este mundo para dar libertad a los que creen verdaderamente en Él. Porque el Hijo de Dios vino a este mundo, hermanos, para dar vida eterna a los que creen verdaderamente en Él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No es que podamos ir con un médico y cámbieme mi vida, no. Solamente es Dios el que lo puede hacer, el Hijo de Dios. Solamente. Por eso, hermano, si usted se da cuenta, en muchas festividades, en muchos lugares, no se habla acerca de Jesús. Pero usted, hermano, tiene la oportunidad de acercarse a Él. Usted tiene la oportunidad de conversar con Él, de oír su voz a través de su palabra. Usted tiene la oportunidad de orar a Él, hermano, y Él escucha. Usted tiene la oportunidad de conocer al Hijo de Dios. E inclusive hay una palabra de advertencia: buscar a Dios mientras pueda ser hallado. Entonces, hermano, no hemos creído en algo pasajero, en algo que se inventaron los hombres hace apenas 2000 años. No, el Señor Jesús ha existido por la eternidad, hermano. Y la humanidad, el enemigo, hará lo que sea con tal, hermano, de que no conozcamos a Jesús. Pero ¿sabe algo? Dice la palabra de Dios que Él, hermano, dice la palabra de Dios, Él va como poderoso gigante. Él es varón de guerra, hermano. Él, hermano, hace conocer su gloria y su poder para que la humanidad le conozca. Amén, hermanos. Entonces usted glorifique, hermano, al Señor, no tan solo por su nacimiento físico, sino por la obra redentora por la cual Él vino a este mundo, hermanos. Eso fue lo que lo trajo a este mundo, hermano, la redención de la humanidad. No vino por otro motivo. Él vino a redimir a la humanidad de sus pecados y de la obra del enemigo, hermanos. Solo Dios puede salvarnos. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar por la palabra, hermanitos. Vamos a orar. Bendito Dios y maravilloso Padre Celestial, eterno Rey, Señor, te damos gracias. Gracias, Padre Santo y poderoso Dios, por ser tan bueno, Señor. Padre Celestial y maravilloso Rey,
A través de tu palabra nos has mostrado, Señor, maravilloso Dios, que has enviado a tu Hijo amado Jesús a este mundo, Señor. Padre Celestial, para dar vida a todos aquellos que crean en Él, Señor. Así lo dice tu palabra, que tú eres, Señor Jesucristo, el pan vivo que descendió del cielo para dar vida a los hombres. Has dicho: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así lo has dicho. Has dicho, Señor, que tú eres la luz del mundo. Nos has dicho que tú eres el buen pastor, Señor, que ha dado su vida por sus ovejas. Nos has mostrado que tú eres el camino, la verdad y la vida, Señor. Señor Jesucristo, gracias. Gracias por venir a este mundo. Gracias por vivir una vida recta. Gracias por morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar, Señor. Gracias. Gracias, Padre Santo, por enviar a tu Hijo amado Jesús. Aunque nosotros no lo merecíamos, Señor, la condenación. Merecíamos, Señor, bendito Rey, la cruz, Señor. Porque así lo dice tu palabra, que no hay nadie que te busque, Señor. Nosotros lo merecíamos, pero enviaste a tu Hijo Jesús y Él tomó nuestro lugar. Como lo dice tu palabra, sufrió nuestros dolores. Herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre de Él. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Cristo, porque enemigos éramos, pero ahora que hemos creído en ti nos podemos sentar a tu mesa. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial y maravilloso Rey, por tu bondad, por tu misericordia y tu fidelidad, Señor mi Dios, porque nos has mostrado día con día, Señor, bendito Rey, que tu palabra, Señor, tu palabra es la verdad, Señor. Tú eres Dios eterno, tú eres Dios verdadero, tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Confiamos y creemos en ti, Señor, porque tú eres vida, Señor. Gracias, mi Rey. Ayúdanos, Señor, a acercarnos más a ti y a confiar plenamente en ti, Señor, a creer en ti, Señor, de todo nuestro corazón y vivir conforme a tu palabra, Señor, maravilloso Rey. Gracias, maravilloso Dios. Gracias, Padre Celestial, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un fuerte